Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Economía y Política en el tercer gobierno de Perón, de Carlos Leiva, que es un economista, ¿sí? Que si bien ha hecho una carrera académica, también ha tenido un paso por la función pública. En este caso, justamente en la tercera gestión de Juan Domingo Perón, que va desde 23 de septiembre de 1973 hasta el 1 de julio de 1974, que es su muerte. Ahí es cuando él gobernó. Igualmente este equipo económico, que es el del cual va a hablar Leiva, va desde la elección de Cámpora y la asunción el 25 de mayo del 73 hasta en octubre del 74, cuando por diferencias hacia el interior del gobierno y hacia el interior de distintas facciones del peronismo, se va a realizar un cambio en la conducción del Ministerio de Economía. La idea de los videos no es hablar no en profundidad, pero la idea no es ser exhaustivos en cuanto al análisis y a ser muy detallados con el afán de hablar de todo lo que dice el libro, ni ser muy específicos, sino más bien desarrollar lo que para mí son las líneas generales más importantes o el argumento más importante que va a tratar van a tratar los libros. En este caso, una primera cosa que me gustaría señalar es que se trata de un libro que trata algo que por ahí no es tan usual eh, encontrar escritos sobre la historia de la época, porque estamos más acostumbrados de los 70 sí a que se trate todo lo que fue la violencia política, las organizaciones armadas, ¿sí? La guerrilla. Todo eso que es como un lugar común, incluso no dentro de la producción historiográfica, sino dentro de la misma sociedad, ¿sí? Pensar los 70 solo como que se divide en dos grandes partes, ¿no? La violencia política de principios de los 70 y la guerrilla, las organizaciones armadas, montoneros, el ERP y demás, y la segunda parte con la dictadura militar. En este caso, si bien obviamente va a haber mención a ese contexto porque existió, se va a tratar de analizar lo que fue la política económica. Primero, de la herencia que fue dejada por el gobierno militar saliente de la NUCE, ¿sí? Que había esa dictadura que había empezado, ese gobierno militar que había empezado con Onganía. La herencia y después lo que hizo el gobierno para paliar esa situación. Pero lo fundamental del libro es que trata sobre la idea de lo que fue la concertación, eso en palabras del autor, la concertación o lo que ha pasado a nuestros días a conocerse o que se conoce como el pacto social, el famoso pacto social de 1973. eh, Consistió básicamente en que varios sectores de la sociedad civil, no solo del gobierno, pero a través de la articulación del gobierno, se pusieron de acuerdo sobre sobre ciertas cuestiones de la economía y cómo se iba a producir, cómo iba a ser la producción de bienes y de manufacturas, ¿sí? Y la redistribución del ingreso en la sociedad, entre otras cosas, ¿sí? Yo no soy economista, entonces hay muchas cuestiones que se me escapan, pero bueno, no, es un libro que me parece que lo puede leer cualquier persona. Y para hacerse una idea de lo que el autor trata de transmitir, no hace falta conocimientos específicos. Si alguno quiere seguir, obviamente, imagino que será muy fructífero también para alguien que haya estudiado economía o sea economista. Pero en definitiva, lo valorable de esta gestión, ¿sí? Es que se puso en marcha este mecanismo de concertación entre distintos sectores de la sociedad, entre los empresarios y el movimiento obrero organizado, ¿sí? Los trabajadores, para lograr salir del estancamiento en el cual se encontraba la economía para el año 1972, ¿sí? Que es el año de la vuelta de Perón a la Argentina. Estos encuentros de lo que fue finalmente la concertación y el pacto social van a tener algunos antecedentes en años previos con lo que va a ser la Hora del Pueblo, lo que se conoció como la Hora del Pueblo, ¿sí? Que fue un intento de los partidos políticos por juntarse y empezar a visualizar un horizonte compartido de qué era lo que se esperaba para la política después del gobierno militar y obviamente para presionar
para buscar una salida democrática a ese gobierno militar, ¿sí? Donde los partidos políticos tradicionales no tenían expresión. En esa hora del pueblo y después en distintas instancias que fueron sucediendo, estaban los partidos más importantes, ¿sí? El radicalismo y el peronismo, y también, no solo en la hora del pueblo, pero en otras instancias que también incorporaron a los sectores productivos de la economía, también van a estar las cámaras empresarias y trabajadores. Entonces, se empieza con la hora del pueblo y luego sigue una serie de instancias donde se encuentran todos estos grupos, entre los cuales van a estar lo que se llamó coincidencias programáticas, que además de los partidos políticos van a estar los representantes de los empresarios y de los trabajadores, diseñando no solo la salida política, sino también la salida económica de lo que va a ser ese proceso de dictadura, ¿sí? Que, por lo que nos dice el autor, se encuentra con altos niveles de inflación, con un desempleo que para la Argentina en ese momento tenía una cifra que era bastante alarmante, que era creo que algo así del 7%, y de una pérdida de los trabajadores dentro de la percepción de lo que era de la producción nacional, ¿sí? Una participación del Producto Bruto Interno que en ciertos momentos de esta Argentina, que ya estamos hablando de hace más de, en este momento más de 50 años, que en un momento había llegado a ser una participación del 50% y que por estos momentos estaba rozando el 36 o 38%, si mal no recuerdo. Ese es el análisis que hace y ese es el diagnóstico que se hace de la economía, y en base a ese diagnóstico también, además de estos índices, sí, tenemos una economía que, si bien existía mucha industria, sí, y mucha capacidad instalada, esa capacidad instalada estaba subutilizada, entonces no hay una utilización completa de la capacidad instalada de la industria, por lo cual no podía explotar, digamos, no podía explotar aún en la fabricación de manufacturas, bienes o servicios para primero el mercado interno y bueno, mucho menos, ¿no? el mercado externo. Nosotros sabemos que acá en nuestro país el mercado interno tiene un peso naturalmente prominente, ¿sí? En lo que es la economía del país. En ese momento la industria no llegaba a dar, quizás con la capacidad que tenía, no había podido dar un salto de calidad en ese sentido. Entonces nos encontramos con una economía estancada, pero con toda la capacidad para poder desplegarse, ¿sí? Pero en la cual los trabajadores no participaban de esa redistribución del ingreso de lo que se ganaba, ¿sí? Y de una extranjerización cada vez más grande de la economía, por la cantidad de empresas extranjeras que se estaban instalando o que reenviaban sus utilidades a las casas matrices que estaban en los países del primer mundo. Todos estos acuerdos previos van a terminar cristalizando hacia 1973, una vez ya el equipo económico en el gobierno, en acuerdos sectoriales, ¿sí? Se va de lo general a los sectores para diseñar la política económica con la legitimidad de poder tener sentados a todos los actores y a todos los sectores en la mesa de discusión de la economía argentina, ¿sí? Entonces, en esa mesa de concertación que empieza en la hora del pueblo, las coincidencias programáticas y las distintas instancias y reuniones, van a estar también, además de, obviamente, bueno, los partidos políticos del gobierno, pero van a estar representados los empresarios en la Confederación General Económica, cuyo representante va a ser José Bergelbar, que va a ser ministro de Economía de la gestión de Perón y también un poco en parte de la gestión de Isabel Perón. Y José Ignacio Rucci por parte de la CGT y la Confederación General del Trabajo. Naturalmente lo que dice el autor es que el factor máximo de legitimidad de todo este proceso de acuerdos y de concertación va a ser la figura de Perón, y sin la figura de Perón no va a existir, los actores no van a confiar en que se lleven a cabo los compromisos adoptados a través de todas esas instancias de negociación. Entonces se hace muy difícil
Lo va a ir dando a entender a lo largo del libro, pero se va a hacer muy difícil la política económica una vez muerto Perón, una vez previamente a eso, obviamente, muerto Rucci, el 25 de septiembre de 1973, o sea, 2 días después de que Perón asume su tercera presidencia. Todos esos hitos que tienen que ver con las muertes de los principales pilares del pacto social o de la concertación van a ir debilitando el programa económico del gobierno. Pero la realidad es que para 1973 se llega con un mecanismo aceitado de reuniones, pactos, acuerdos informales y formales, y se llega a dar al programa económico cuando arranca una cierta robustez porque están representados todos los sectores de la vida económica argentina, ¿sí? Quedan desplazados, ¿sí? Quizá los intereses más concentrados que primero estaban viendo a ver, bueno, de qué venía la mano. Y que por ahí no estaban tan de acuerdo con no participar directamente, no imponer su plan económico o su programa económico, ¿sí? Y no estaban tan de acuerdo con sentarse en una mesa en igualdad de condiciones. Y por otro lado, quienes no se van a sentar, por más que no representen necesariamente a sectores productivos, pero por ahí él está hablando ahí de quienes se opusieron al acuerdo. Tenemos esos intereses concentrados que muchas veces tienen que ver con grandes compañías transnacionales. Y segundo, los sectores más radicalizados de la política o de la juventud, tanto del peronismo como de la izquierda, ¿sí? Que van a ser boicoteadores más bien de todo este proceso de consenso y de concertación. Y bueno, naturalmente ellos propugnan por una revolución inmediata, ¿sí? En su idea de la patria socialista, y no van a estar de acuerdo con con que se pongan de acuerdo los trabajadores y los empresarios para lograr una solución, no sé si moderada, pero equilibrada de salida, con redistribución del ingreso, que es lo que finalmente termina proponiendo y pasando en este tercer gobierno. Tanto los intereses concentrados como esa izquierda radical y esa parte del peronismo de izquierda radical van a terminar poniendo los palos en la rueda. Y bueno, es un análisis muy interesante también que hace el autor sobre cómo él vio todo este proceso, ¿no? Esos dos sectores terminan complotando y pareciéndose mucho. eh, en cuanto a la visión que tenían de esa sociedad, ¿no? Donde no existían los consensos, donde la imposición de la idea de uno, esa idea de vanguardia, iba a atentar contra el interés del resto. Bueno, pero la realidad es que llegamos al 73 con esa robustez de los acuerdos y de la mesa con todos los actores representados. Teniendo este diagnóstico y este clima de lo que venía haciendo la economía para el gobierno de la NUCE, lo primero que se hace es un acuerdo de precios y salarios para que los salarios empiecen a ganarle a todo ese proceso inflacionario, ¿sí? Se congelan todos los precios, se hace un aumento único de salarios y se acuerda obviamente con la CGT y con la CGE el mantenimiento de esa situación al menos por un tiempo hasta que pudieran acomodarse las demás variables de la economía. Todo este proceso, sumado a otros que son de carácter más técnico y que yo tampoco manejo, lo que va a terminar dando es una desaceleración de la inflación y una redistribución del ingreso en favor de los trabajadores, que empiezan a recuperar algo de ese poder adquisitivo que habían perdido desde los últimos años de la dictadura hasta el comienzo de la democracia del tercer gobierno de Perón. No solo se buscó reactivar el mercado interno, que en la Argentina es fundamental, sino también que toda esa capacidad instalada, ¿sí? Se buscó darle el cauce, la salida hacia afuera, ¿sí? Con el comercio exterior, buscando nuevos mercados, ¿sí? Donde insertar esos productos y donde vender esos productos, nuevos y más mercados. En este caso, los que nombra el autor, muchos de ellos tienen que ver con el bloque del Este, ¿sí? Y con países del tercer mundo. Bloque del Este, que son todos los países, digamos, que estaban en ese momento alineados con el comunismo de la Unión Soviética. Por eso van a encontrar quizá algunas noticias de que en este momento se le vendían autos a Cuba, a Checoslovaquia, que son del bloque del Este. Pero en definitiva, lo que se buscaba era un crecimiento con redistribución del ingreso basado en el mercado interno,
pero también poder reactivar la capacidad exportadora del país. Y como todos ustedes saben, nosotros vivimos en un país en el cual los cuellos de botella se generan cuando no hay suficiente moneda dura o en este caso dólares, ¿sí? Para reinvertir en la industria, poder superar ese cuello de botella vendiendo bienes manufacturados hacia el exterior. Esta es la eterna discusión de siempre. Nuestro país generalmente genera sus divisas genuinas en base a la exportación de bienes primarios. Pero esos bienes primarios, está demostrado por la teoría económica, que con una cosa que se llama los términos de intercambio, van perdiendo capacidad de compra con el exterior y capacidad de compra de bienes manufacturados conforme pasa el tiempo, ¿sí? Puede que en una coyuntura sea benigna, como en el caso de la soja, por ejemplo, a principios de los 2000 en la Argentina, pero a la larga esos bienes primarios terminan comprando cada vez menos bienes manufacturados y ahí es donde se produce el cuello de botella de la economía argentina. Por ende, lo que se buscaba es toda esa capacidad instalada, toda esa capacidad de producción de manufacturas industriales, como eran por ejemplo los autos, ¿sí? Y bueno, otros que ahora la verdad que no se me vienen a la mente, era generar, en base a un proceso virtuoso de industrialización que ya existía en la Argentina, pero por ahí está estancado, ¿sí? Por esta falta de mercado interno, pero también por nuevos mercados para exportación, generar esa salida hacia afuera, ¿sí? Y ese proceso de retroalimentación hacia adentro con la llegada de nuevos capitales genuinos al país por lo que nosotros vendíamos, ¿sí? En cuanto a bienes manufacturados. Entonces, no se descuidó ni el mercado interno ni el mercado externo y a medida que se crecía, lo importante era redistribuir el ingreso y que el trabajador ganara lo que tenía que ganar en ese momento, ¿sí? Que nosotros estamos muy acostumbrados por ahí a escuchar que, bueno, primero hay que crecer para poder distribuir, primero tiene que haber un desarrollo para poder distribuir y siempre estamos esperando los beneficios de ese desarrollo y nunca llegan. Entonces yo leyendo esto me doy cuenta que esos procesos virtuosos en los cuales hay un desarrollo a la vez que hay una repartición benigna, ¿sí? Del producto nacional, en este caso de salario, ¿sí? De poder adquisitivo, me doy cuenta que es posible, solo que hace falta a veces la voluntad política para realizarlo. En este caso fue lo que pasó, ¿sí? Crecimiento con redistribución. Hubo algunos atenuantes, obviamente, de la política económica que no solo tuvieron que ver con los sectores más radicalizados de la izquierda peronista y los sectores concentrados, sino también otros factores externos que ayudaron a que no pudiera realizarse tan rápidamente esa recuperación como quizás se creía y también que obstaculizaron el trabajo del equipo económico en esa reactivación de la economía. Entre esas cosas, la crisis mundial del petróleo de 1973, que obviamente disparó los costos de la economía e introdujo en la Argentina un fenómeno que el autor llama inflación importada, ¿sí? Si bien acá se ha bajado la inflación, a partir de este cambio de paradigma en cuanto a el precio de la energía, los insumos que nosotros comprábamos ya venían con esa inflación desde afuera, ¿sí? Por la suba de la energía. Eso obviamente obstaculizó la reactivación de la economía. También hacia adentro del gobierno, algunas internas en el equipo económico, en este caso con Gómez Morales, que para esta primera parte del gobierno fue director del Banco Central, presidente del Banco Central, no creo que es presidente del Banco Central. Él había sido segundo ministro de Economía de Perón en el segundo gobierno. O sea, ministro de Economía de Perón en el segundo gobierno que fue del 52, bueno, hasta que lo derrocaron en el 55. Pero que para este tercer gobierno Perón no lo va a querer, según el autor, y muy a regañadientes va a aceptar que se encuentre dentro de lo que fue el armado económico por presión de lo que era ese peronismo ortodoxo, ¿sí? Y también del sector de López Rega. Pero Gómez Morales va a chocar mucho con esta nueva conducción económica entre los que se cuenta Carlos Leiva, que Carlos Leiva, dicho sea de paso, no es peronista, ¿sí? Él viene de lo que se llamó democracia cristiana, y él dice, y de hecho él era economista de carrera y estaba trabajando en el Ministerio de Economía desde antes de la asunción de Perón. Bueno, lo que da una pauta también de
la amplitud de ese gobierno, porque el Frente Justicialista de Liberación, si bien conducía al peronismo, tenía muchos más partidos políticos hacia adentro. Todo ese equipo económico más ecléctico, entre los que se encontraba Carlos Leiva, va a chocar con Gómez Morales en algunas cuestiones técnicas que yo tampoco manejo, pero entre las cuales existía, por ejemplo, que Gómez Morales quería dejar el tipo de cambio fijo, sí, un tipo de cambio fijo con el dólar, y todo este equipo económico prefería un tipo de cambio que se ajustara levemente dependiendo de las fluctuaciones de la economía para que las exportaciones tuvieran más dinamismo a la hora de venderse en el exterior. Entiendo que con el cambio fijo era posible que todos esos bienes que nosotros vendiéramos se encarecieran demasiado y no pudieran ser colocados en el exterior. Entonces, bueno, ahí vemos un gobierno peronista, un tercer gobierno peronista que no se casa con este tipo de cambio fijo, sino lo que quería es, bueno, que fluctuara dependiendo de la necesidad del sector privado de vender hacia el exterior y así poder asegurarse esos mercados. Esa es una de las discusiones. La discusión la termina ganando, entre comillas, Gómez Morales y su sector de ese peronismo más ortodoxo, que Carlos Leiva lo va a llamar, bueno, la vertiente peronista del pensamiento ortodoxo, con lo cual también podemos decir que dentro de todo ese mundo del peronismo quizá hay una versión más parecida a lo que a la visión que tienen los liberales de la economía, en este caso Gómez Morales. Quizás se quedó con la idea de la economía de hace 20 años y bueno, no pudo ayornarse a ese momento histórico. La realidad es que esas internas van a terminar explotando ya para octubre del 74, una vez muerto Perón, y Gómez Morales va a terminar accediendo a el Ministerio de Economía como ministro y va a profundizar toda esta política económica un poco más recesiva, no de expansión que veníamos teniendo hasta ese entonces. Dejando el camino preparado para lo que fue luego, ¿sí?, el Rodrigazo. El Rodrigazo que fue de alguna manera impulsado por quien fue para Carlos Leiva uno de los autores intelectuales de la introducción de la visión neoliberal y especulativo-financiera de la economía en la Argentina, que es Ricardo Sin. Si bien no es una cara visible, está detrás de toda la política económica que va a hacer Celestino Rodrigo, y a su vez Celestino Rodrigo y Ricardo Sin vienen por el lado de López Rega, llegan al Ministerio de Economía con todas esas ideas, ¿sí?, de financiarización de la economía argentina. De hecho, Sin va a estar luego, va a ser funcionario de la dictadura. Entonces ahí vemos una continuidad entre ambos gobiernos, entre lo último del gobierno de Isabel Perón y entre la economía de la dictadura. Lo importante también acá me parece es que, al parecer, y todo parece indicar, que el tercer gobierno de Perón fue una de las últimas experiencias, porque también podemos tomar la del 2000. La del 2003 en adelante hasta el 2015, si bien quizá no con esa potencia que existía en ese momento, porque pasaron muchas cosas de la dictadura para acá, pero ese tercer gobierno de Perón como la última experiencia productivista y de producción de bienes manufacturados y de industria que tuvo la Argentina. Ya a partir de entonces nos vamos a acostumbrar a hablar de deuda externa, tasas de interés, dólar, ¿sí? Un montón de lenguaje económico que llega hasta nosotros hoy en día y que la gente de a pie lo reproduce todo el tiempo. Es la financiarización de la vida cotidiana, en donde en ningún momento aparecen el trabajo, la producción, la industria nacional, las pymes, las empresas, ¿sí? Todo ese universo de producción real y concreta, de cosas que se exportan o cosas que se compran, no existe más, ¿sí? A partir de ahora va a aparecer la timba y la especulación. Y todo ese entramado productivo que poseía la Argentina hasta 1976, con esa capacidad instalada que estamos hablando, porque si bien el tercer gobierno de Perón se encontró con algunos problemas de esta subutilización de la capacidad instalada, la realidad es que había, ¿sí?, una idea de país industrial. Existían las industrias, por más que estuviesen o no más o menos explotadas. Ya después, a partir de 1976, ¿sí?, con esta fiebre por la importación, por lo que viene de afuera, por la toma de deuda, pasamos de una deuda externa de 6.000 millones, si no me equivoco,
a 33.000 millones al finalizar la dictadura. Entonces esas son cosas que no van a ser gratuitas para el futuro, que van a condicionar mucho de los gobiernos posteriores, van a condicionar el primer gobierno de la democracia hasta acá, que es el de Alfonsín, van a condicionar y siguen condicionando hoy en día no solo la política económica, sino la manera en que nosotros pensamos la economía. Pero la realidad es que esta es la última experiencia basada en la producción de bienes para el mercado interno, pero también para el mercado externo. Pero me parece más que nada fundamental, y que para el autor también lo es, porque lo deja muy en claro y lo trabaja, incluso trabaja la palabra concertación teóricamente, ¿qué quiere decir? Es esta idea de pacto social o concertación. Juntar a todos los sectores de la vida económica nacional, a todos los partidos políticos y delinear un futuro juntos, ¿sí? En el cual cada sector exprese sus intereses, que no son buenos ni malos, son intereses, ¿sí? Pero que se pueda poner sobre la mesa los intereses de todos y cuáles de esos intereses hacen al bien común, cuáles no. Y en definitiva, repartir los costos, porque toda política económica tiene sus costos, sin que ninguno se vea demasiado afectado y aportando al país soluciones concretas y reales, además de para cada ramo de la industria o para cada empresa. Eso me parece lo más importante de todo, la idea de concertación, la idea de pacto social, ¿sí? Entonces, al contrario de lo que dicen los liberales, la economía en este momento se reactivó, pudo crecer, ¿sí? Y pudo volver a recuperar el dinamismo de la industria, no por las fuerzas libradas del mercado, ¿sí? Sino porque todas las personas que eran pertinentes que se juntaran, ¿sí? Personas de carne y hueso, representando distintos intereses, distintas empresas y distintos sectores, se pusieron de acuerdo en cómo debían delinear la política económica, ¿sí? No se dejó librado de azar, se pusieron de acuerdo en qué era lo que había que hacer. Hubo una política de congelamiento de precios y de salarios, ¿sí? Que permitió estabilidad, se bajó la inflación, se bajó el desempleo de ese 7% que hablábamos hoy, ¿sí? Llegando más bien a los... Y todo con datos del Banco Mundial, ¿sí? No es que eran datos que tenía solo el gobierno, ¿sí? Naturalmente que se reactivó el consumo, ¿sí? Y la participación de los bienes industriales exportados en aquella época, ¿sí? Esa participación de bienes exportados se aumentó en ese momento, se bajó el desempleo, se bajó la inflación y se recuperó la capacidad de la industria para producir. Todo eso con la concertación de todos los sectores, ¿sí? No el Estado imponiéndose hacia los demás, ni tampoco cada cual haciendo lo que quiere, ¿sí? Sino con esta política de concertación, que la autora aclara, no es que se hizo de un momento para otro, y no es que se juntaron el 25 de mayo cuando arrancó el gobierno de Cámpora y después no se juntaron nunca más, sino que tuvo que ver con una tarea aceitada, dinámica y cotidiana, de ir revisando las metas del plan económico, del programa económico, y de ir sentándose con los distintos actores a medida que pasaba el tiempo, e ir ajustando las variables, ¿sí? Para que el programa conservara su solidez. Uno de los programas que nombra también es el Plan Soja, ¿sí? Porque hablando de estos programas por sectores, además de las generalidades, Plan Soja fue uno de los primeros que propuso, en concertación con los sectores del agro, ¿sí? Y del gobierno, bueno, la plantación de soja en el país. Y miren si años después no era visionario eso, con lo que terminó significando la soja en nuestro país. Alimentando un proceso de reprimarización luego, pero bueno, en ese momento había creatividad, había innovación, pero lo más importante de todo era que se juntaba con los distintos sectores para delinear la política del plan económico. Creo que eso ha sido todo. Como digo, el texto no es extenso, son unas 200 páginas. Pero van a encontrar, obviamente, el lenguaje del autor, que me parece que escribe bastante bien. El lenguaje del autor, la posibilidad de explorar al máximo las ideas que va desarrollando. Me gustó mucho el libro, espero que a ustedes también. Voy a tratar de subirlo cuando tenga la oportunidad y lo voy a dejar abajo en los comentarios o en la sección de abajo en PDF para que lo puedan leer. Muchas gracias y le mando un saludo.